El tema que se va a tratar es un tema, como ya lo mencioné previamente, un tema muy importante. Quiero que ustedes vayan conmigo a la par, comprendiendo cada concepto, interpretando cada definición en base tanto a la doctrina, como a la jurisprudencia, como a la dogmática, y relacionar y hacer, digamos, un análisis profundo de esta temática, que a continuación lo vamos a ir presentando paso a paso. El proceso de inconstitucionalidad que voy a explicar a continuación va a consistir de la siguiente manera. Tenemos los antecedentes, tenemos el parámetro de control, los conceptos y definiciones, el objeto de control y los aspectos del procedimiento, además de la jurisprudencia que también le hemos agregado dos casos que vamos a presentar, ¿no? Muy importantes, muy relevantes dentro de la rama del derecho procesal constitucional, en especial de los fallos que mandan los jueces del Tribunal Constitucional. A ver, ya iniciando, bueno, vamos a hablar dónde nació este proceso de inconstitucionalidad. El proceso de inconstitucionalidad nace en los Estados Unidos, allá cuando se emite el primer fallo por parte del juez Marshall en el año 1903 en el caso Marbury y Madison, un caso muy conocido que sinceramente vale la pena leerlo, interpretarlo, analizarlo. Es justamente aquí en este caso donde inicia la aplicación del control concentrado, donde justamente el objetivo de este fallo fue garantizar y proteger la supremacía constitucional, es decir, la superioridad de la norma constitucional sobre las disposiciones legales que existen. Dentro de ellas, pues, si bien conocemos las leyes orgánicas, tenemos los tratados internacionales, tenemos los ordenanzas municipales, entre otras, que va a ser explicada a continuación. Pero si bien es cierto, el hecho más importante, creo yo, más allá de del caso, sino del aporte ya jurídico de un gran filósofo jurista muy conocido, que fue el que aportó sustancialmente y fundamentalmente a nuestro proceso de inconstitucionalidad y en especial al derecho constitucional, como fue el popular y el conocido Hans Kelsen. Hans Kelsen, en la Constitución austríaca del año 1920, él establece el control concentrado. Y mediante este control concentrado, él busca que mediante una acción, ¿sí? Porque al principio se consideraba una acción y un principio a la vez. Pero evoluciona el derecho, evoluciona la doctrina y se va considerando ya a una acción. Y esta acción tenía como finalidad dejar sin efecto a una norma legal por ser contraria, contravenir, contradecir o ir, digamos, en contra de lo que establecía la Constitución de aquel tiempo. Entonces, ese derecho comparado fue yendo y aplicándose a nuestra Constitución y a nuestra normativa nacional, que vamos a explicar a continuación cómo nace, cómo se crea, ¿no? En nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución, a lo largo de las épocas, desde la Constitución de 1856 hacia adelante. Entonces, en el Perú llega la acción de inconstitucionalidad en la Constitución Política de 1956. Entonces, esa Constitución Política de 1956 va a reconocer como un principio, o sea, que va a adoptar la doctrina, el aporte filosófico, jurisprudencial del constitucionalismo norteamericano como un principio. Entonces, la finalidad era pues reconocerlo como un principio, y este principio consistía ¿en qué? En que era nula toda ley que era contraria a la Constitución política. Pero el derecho, a medida que pasan los años, a medida que van desarrollándose la sociedad, se va estableciendo nuevos conceptos, nuevas ideas, nuevas teorías. Y justamente en el año 1936, el Código Civil de aquel año, que fue uno de los mejores códigos, creo yo, al que tenemos actualmente, incluso
era un poquito más específico, lo que actualmente tenemos en el Código del 84. Pero este código establecía el control difuso. Y cuando hablamos de un control difuso, hablamos de ese control que ejercen las Cortes Supremas. Cuando existe la incompatibilidad o hay contradicción entre una norma legal, una ley, un decreto legislativo, contra la Constitución. Entonces, si bien es cierto, si vamos a recurrir al artículo 51 de la Constitución política de nuestro país actualmente, vamos a verificar en qué consiste la supremacía constitucional. O sea, la superioridad que tiene la Constitución política de nuestro país. Entonces, al ver que jerárquicamente la Constitución es la madre de leyes, la norma fundamental de una nación, vamos a ir directamente arriba, a la reina, a la madre de todas las leyes, y a decir qué establece esa norma para poder establecer una sentencia, para poder solucionar una controversia, o ciertos vacíos, o ciertos defectos que se pueden generar en una norma legal. Pero este no sería el único antecedente que existe, sino que con el paso del tiempo y a partir de la creación de la Constitución de 1979, se incorpora el control concentrado y también el control difuso. O sea, se van a controlar los dos controles con el fin de salvaguardar la protección de la supremacía constitucional y la norma suprema de nuestro país. Y esto fue prácticamente uno de los principales aportes a nuestra magna ley, estimados, porque esto permitió ya que se considere ya no como un principio, ya no como una acción, sino como una garantía que va a velar por los intereses de la colectividad, los intereses de la sociedad, para que no se ejerzan leyes arbitrarias que van a vulnerar derechos fundamentales, que van a vulnerar principios constitucionales. Y justamente en esa Constitución se crea el Tribunal de Garantías Constitucionales. Pero la Constitución del 1993, ya la última, porque a medida que pasaron los años, se fueron ya creando 12 constituciones y la última es la Constitución del 93, donde en el artículo 200, y si nos vamos al inciso 4, ¿qué nos dice? Que procede la acción de inconstitucionalidad en las normas con rango de ley, rangos de ley. Por ejemplo, tenemos los tratados internacionales, las leyes ordinarias, las leyes, la ley de reforma constitucional y las leyes orgánicas. Imagínense, y también las ordenanzas municipales, también las ordenanzas regionales, entre otras. Y bueno, ya el procedimiento para poder velar nace justamente en el año 2004, con la creación del primer Código Procesal Constitucional, que estaba considerado en el marco de la ley 28, número 28-23-7, pero se ha ido cambiando, ¿sí? Y actualmente tenemos ya un Código Procesal Constitucional actualizado, mediante la ley número 31-307, que se va a encargar de regular, ¿sí?, este proceso de inconstitucionalidad en el título 5, capítulo 3 de este corpus o catálogo de normas constitucionales adjetivas. ¿Hablamos? Ya. Entonces, para poder ya dejando de lado ya los antecedentes tanto doctrinarios, la historia prácticamente del proceso de evolución de esta acción de inconstitucionalidad, vamos ya a recurrir a lo que establecen algunos juristas muy reconocidos aquí en nuestro país. Dentro de ellos tenemos a dos constitucionalistas y un notario, que también ha abarcado parte del derecho constitucional como del derecho civil, pero sus ideas, su punto de vista son básicos para poder diferenciar al proceso de inconstitucionalidad y tomar ciertos criterios para tener una noción básica y fundamental de lo que es esta garantía, ¿no? Ahora, según lo que establece el constitucionalista Julio Ortecho, él menciona que el proceso de constitucionalidad es un proceso, bueno, constitucional, porque es un proceso constitucional, que se desarrolla ante el TC,
o mejor dicho, ante el máximo intérprete de la Constitución, ante el órgano constitucional, que es el Tribunal Constitucional, que es un organismo autónomo, si bien es cierto, pero no es soberano, porque eso hay que importante, hay que diferenciar entre ser autónomo y ser soberano, porque sí tiene, o sea, sí va a ser regulado, de repente tiene autonomía administrativa, pero no tiene quizás autonomía política, entre otras. Por eso es importante considerar. Entonces, ya dejando de lado este tema, porque creo que me estoy saliendo del contexto, vamos ya a entrarnos más a fondo, ¿no? Y se desarrolla ante este poder en instancia única, ojo, no es como el habeas corpus, que primero lo presentas en la sala penal, en la sala constitucional, en la Corte Suprema, y luego cuando sientes que han vulnerado el debido proceso, se ha vulnerado un derecho fundamental, vas a presentar un recurso de agravio constitucional y se va a ser revisado por el Tribunal Constitucional, pero en este caso no, porque en este caso es muy distinto, porque solamente tiene una instancia única. O sea, el Tribunal Constitucional es el único que de forma específica se va a encargar de resolver la controversia que se puede suscitar dentro de una ley que se ha podido promulgar y que no va a ser una ley viable porque va a afectar ciertos derechos, como ya lo mencioné hace un momento. Pero, ¿qué menciona el jurista, el notario, como bien le comenté? Él menciona, o sea, el Víctor Rodríguez Domínguez, que el proceso de constitucionalidad viene a ser un conjunto de actos, ¿ya? Realizados tanto por las partes como por el Tribunal Constitucional. Pero la finalidad, ¿cuál va a ser? La finalidad va a ser la misma a la que establece el primer autor. Es contravenir, es declarar la inconstitucionalidad de esa norma que ha sido promulgada. Entonces, vamos a ir ya a verificar lo que establece César Landa, un gran constitucionalista, muy reconocido en nuestro país, y él menciona de una forma ya más detallada. Él menciona que el proceso de inconstitucionalidad es un proceso de carácter autónomo, que se tramita en instancia única, bueno, sí, como ya lo mencioné hace un momento. Pero la finalidad de este va a ser proteger el principio de supremacía constitucional. A diferencia de los otros conceptos, este autor se va a encargar ya de mirar el principio de supremacía constitucional. Imagínense esa gran diferencia, ¿no? Uno básicamente se va a encargar de verificar que una norma inconstitucional o va a vulnerar la Constitución, entre otras. Pero este autor va a basar y se va a adentrar al principio de supremacía, que es muy importante para que ustedes puedan entender básicamente qué consiste este proceso y que es, como lo mencioné hace un momento, es parte de la doctrina y del desarrollo histórico de esta garantía constitucional. Ahora, ya para continuar, vamos a mencionar cuáles son los roles del proceso de inconstitucionalidad. Y dentro de esos roles, vamos a considerar que este proceso va a ser pacífico. ¿Y cuál es cuando hablamos de pacífico, pacífica, nos estamos refiriendo a que se va a tratar de solucionar la controversia, de calmar el conflicto que existe, de poder tranquilizar las partes, pero estableciendo un criterio adecuado para reconocer o cuestionar a la norma que se ha promulgado o declararla inconstitucional en este caso. Pero otro de los roles más importantes también es la capacidad que tiene este proceso de ordenar. Y cuando hablamos de ordenar es que se va a dividir tanto la parte demandante como la parte demandada y que se va a considerar siempre los puntos de vista. ¿Sí? O sea, cuando hablamos de ordenar es que va a haber una organización dentro de los sujetos procesales y eso va a permitir que el carácter se lleve de una forma viable, simplificada, celérica, que va a permitir que se pueda establecer una decisión rápida, una decisión que va siempre acorde con los derechos y con los intereses de las colectividades. Ahora, el último, y es creo yo más importante, es que este proceso va a valorar los puntos de vista. No solamente los puntos que se están de las partes, sino también de la sociedad en general. ¿Por qué? Porque no solamente
las partes van a ser las encargadas en sí de poder, sino también, ya que se ha generado una controversia, un problema al ser publicada esta norma, el objetivo es también considerar los puntos de vista de los ciudadanos, porque gracias a ellos uno llega al poder, gracias a ellos uno llega a poder ejercer un cargo para satisfacer los ciertos beneficios, ciertos intereses, para poder gestionar en favor de ellos. O sea, en el caso de trabajadores, se establece una ley, pero esa ley quizás va a quitar beneficios sociales, va a restringir derechos laborales. Entonces, me importa como ciudadano, me importa como administrado. Entonces, a la autoridad del Tribunal Constitucional también le importa tomar en cuenta y en consideración no solamente de las partes, sino también de la sociedad, como lo comenté hace un momento. Ahora, continuando ya, vamos a explicar, esta es la parte más bonita de este proceso, ¿no? Porque aquí vamos a verificar, ¿no? Cómo esas normas de rango de ley van a ser las encargadas de darnos, digamos, una de poder desarrollan justamente la Constitución y que mediante ellas el parámetro de control se va a enfocar en poder analizar, en poder tomar en consideración este desarrollo de la Constitución para poder, mediante ellos, poder declarar la inconstitucional de una norma. Porque, por ejemplo, tenemos una ley orgánica de municipalidades. Entonces, esa ley orgánica de municipalidades tienen que estar de acuerdo, ¿sí? Las ordenanzas municipales que se aprueban tienen que estar de acuerdo a lo que establece esa ley orgánica de municipalidades, a la ley de base de descentralización, y tiene que estar acorde con lo que se establece en esa norma orgánica. Caso contrario, pues, el juez del Tribunal Constitucional lo que va a hacer es declarar la inconstitucionalidad de esa norma. Por eso es importante, compañeros, tomar en cuenta, porque este parámetro de control va a actuar de una forma ya democratizada, porque no solamente va a considerar lo que establece la Constitución y listo, sino también a las leyes que se desarrollan a este precepto normativo, a la Constitución, a la madre de leyes. Ahora, el objeto de control. El objeto de control, a diferencia del parámetro de control, no son las normas que desarrolla, sino las normas que se van a considerar para declarar la inconstitucionalidad. Ojo, ahí tenemos que hacer una diferenciación muy buena, porque el parámetro ya se basa en esas normas que desarrolla, que se van a considerar sí, pero para poder declarar la inconstitucionalidad de una norma de menor jerarquía, por una ordenanza municipal, como lo mencioné. Pero en el objeto de control va a ser muy distinto, porque aquí el objeto de control viene a ser, desde mi punto de vista, lo puedo definir que es lo que yo considero que está dentro de la competencia de este proceso. Las normas que van a ser declaradas inconstitucionales, pero dentro de la competencia de este proceso. O sea, que este proceso va a considerar estas normas porque son prácticamente las normas que se van a tomar en cuenta para declarar la inconstitucionalidad. Pero de una forma ya no general, sino específica. Porque vamos a decir, mira, se promulgó una ley. Entonces, nuestro objeto de control va a ser esa ley. Se promulgó una ordenanza municipal. Entonces, nuestro objeto de control es esa ordenanza municipal. Y entre otras disposiciones normativas que tienen rango de ley. Por eso es importante saber diferenciar entre un parámetro a un control, a un objeto de control. Bueno. Ahora, ya, dejando de lado, ¿sí? Dejando de lado ya lo que es la teoría, la doctrina, los fundamentos filosóficos, jurídicos, jurisprudenciales, que fueron parte de la evolución de este proceso, vamos a ya a hablar del aspecto del procedimiento, ya del aspecto dogmático, del normativo, de la interpretación de la norma, interpretación jurídica que vamos a hacer en esta parte. Y el aspecto del procedimiento, según el artículo 97 de este nuevo Código Procesal Constitucional, ellos mencionan que se basan en una competencia de legitimación. Y la competencia se basa pues en las normas que son consideradas para declarar la constitucionalidad, además de quiénes son los sujetos que van a actuar y que van a ser los que se van a encargar de presentar la demanda de inconstitucionalidad ante este órgano de la interpretación suprema que tiene de la Constitución política. ¿Ya? Ese artículo básicamente lo que va a hacer es establecer cuáles son los sujetos que se van a encargar de poder interponer la demanda de inconstitucionalidad.
Pero la Constitución política tiene cierta concordancia con este artículo, porque en el artículo 103 de la Constitución va a establecer quiénes son los sujetos procesales, quiénes son los que están autorizados para poder interponer esa acción, esa garantía. Y bueno, aquí vamos a explicarlo detalladamente para que puedan tener una noción muy, muy importante. Pues tenemos el artículo 98, donde se menciona la representación legal. Pero la representación legal se va a tomar en cuenta, ¿por qué? Porque aquí se va a analizar, se va a verificar cuál es el proceso, el procedimiento que se tiene que regir para poder interponer esa demanda y de cuáles son los sujetos, que no solamente son los del artículo 103, sino que hay más sujetos que son prácticamente accesitarios a dicha norma y que gracias a ellos, gracias a los acuerdos de ellos, se van a poder realizar una representación adecuada, legítima, dentro del proceso. Por ejemplo, el presidente de la República tiene el poder, sí, sí lo tiene, sí, pero él no puede actuar de una manera arbitraria, no, yo interpongo, porque me dio la gana de interponerla, no, eso no debe pasar aquí, ojo, eso tómenlo en cuenta. ¿Por qué? Porque el presidente de la República es el encargado, sí, pero para que él pueda establecer esa demanda, ¿quién tiene qué debe considerar? Los puntos de vista de sus ministros. Y esos puntos de vista son adoptados mediante un acuerdo, ¿sí? O mediante votos aprobatorios del mismo Consejo de Ministros, donde se reúnen todos los 19, 18 ministros que existen en nuestro Perú, y mediante los votos de la mayoría se va a poder darle la autorización al presidente para que pueda interponer la demanda de inconstitucionalidad. Si en caso lleguen a un acuerdo, designan un ministro, pero este ministro, por situaciones quizás de fuerza mayor, no pueden realizar pues se le va a delegar su función a un procurador público. Y que el procurador público, si bien es cierto, es el abogado del Estado, el que va a defender los intereses del Estado. ¿Sí? Ahora, otro sujeto muy importante, dos sujetos que quiero mencionar, es el presidente del Poder Judicial y el fiscal de la Nación. Pero para que ellos puedan interponer la demanda, pues tienen que considerar los puntos de vista de sus subordinados. Es decir, en el caso del presidente del Poder Judicial, tiene que haber un acuerdo de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Para que se pueda actuar de una manera democrática, democratizada, muy buena, favorable, y que va a haber puntos de vista, tanto debatibles como no debatibles, y que van a poder darle ese plus democrático para poder tomar en cuenta los puntos de vista y de esa manera poder interponer la demanda de inconstitucionalidad. Pero también, cuando hablamos de los fiscales de nación, el fiscal de la nación también, caso similar, pero es dentro de su junta de fiscales supremos, que ellos van a hacer un acuerdo y mediante ese acuerdo se va a darle la autorización para que se pueda interponer la demanda. Ahora, en caso muy distinto pasa con el defensor del pueblo. ¿Por qué? Porque el defensor del pueblo, él ya va a interponer directamente la demanda de inconstitucionalidad. Ojo, que aquí es un caso ya excepcional, un caso muy diferente, pero si saben que el defensor del pueblo es el defensor que no va a ser como procurador, muy distinto es procurador al defensor del pueblo, ojo, porque el defensor del pueblo ya se va a encargar de los intereses tanto ya no de la administración pública, sino de las colectividades, del pueblo, de los ciudadanos que estamos en un determinado territorio nacional. Ahora, también los que van a actuar dentro del proceso y que van a presentar la demanda son los congresistas, pero, ojo, tiene que haber mayoría del 25% de esa representación del Congreso para que se pueda establecer la demanda inconstitucional. Caso contrario, no procede. Caso contrario, no se puede establecer la demanda de inconstitucionalidad, interponer, mejor dicho. Ahora, pero ojo, el Congreso no va a actuar así, sino que tiene que actuar con un apoderado, un representante, ya sea un abogado, porque yo he visto justamente recién, he visto un gran constitucionalista que en una de las sentencias del Tribunal Constitucional que dictó, él interpone esta, que es uno de los, creo yo, uno de los mejores que puede haber en nuestro país, que es el señor Vallerriesta, un hombre, ¿verdad? Una eminencia, un gran constitucionalista, y que ha actuado dentro de estos procesos donde él también menciona
justamente da a conocer la importancia de este proceso dentro del derecho constitucional. Los ciudadanos también actúan, pero para que puedan actuar los ciudadanos, para que los ciudadanos puedan interponer demanda contra una ley, un decreto legislativo, tiene que haber más de 5.000 ciudadanos que interpongan la firma, o sea, 5.000 ciudadanos con firmas comprobadas, ratificadas, ¿por qué? Por el Jurado Nacional de Elecciones. Si en caso la norma ya no sea una ley, sino una ordenanza municipal, aquí es muy distinto, porque aquí se va a tomar en cuenta y considerar, ¿sí?, solamente al 1%, ¿sí?, de ese territorio, digamos, yo soy de la provincia de Huancabamba, entonces, para que puedan interponer, digamos, yo voy a hacer una convocatoria y voy a considerar dentro de ese territorio a los que habitan dentro de esa provincia, que es el 1%. Entonces vamos a tomar en consideración el 1%, y mediante ese 1%, pues con firmas ratificadas por el Jurado Nacional de Elecciones, interponer la demanda. Pero ya para finalizar, vamos ya a explicar los dos últimos sujetos que actúan dentro del proceso. Tenemos a los gobernadores regionales y a los alcaldes. Pero cada uno actúa mediante acuerdo del consejo. O sea, no va a actuar, no, que yo porque soy alcalde, soy la máxima autoridad de un pueblo, voy a interponer una demanda. No, no, señores, aquí es muy distinto. Aquí también se toma en cuenta, si el presidente ha tenido que tomar en cuenta el acuerdo del Consejo de Ministros, el alcalde tiene que tomar en cuenta el acuerdo del Consejo de Regidores, además del gobernador regional también, pero eso ya es un acuerdo de los consejeros regionales, que ellos le autorizan al alcalde, ¿ya?, para que él pueda interponer a los, disculpen, me estoy equivocando, al gobernador regional, para que él pueda interponer la demanda de inconstitucionalidad. Ahora, ya por último, los colegios profesionales, pero siempre y cuando sean de acorde a su materia, ¿ya? Porque un colegio de médicos no puede actuar o tomar competencias o de lo que puede realizar el colegio de abogados o el colegio de contadores, no. Tiene que actuar dentro de su competencia. Por ejemplo, se creó una ley que va a establecer el presupuesto, por ejemplo, un decreto legislativo que va a establecer el presupuesto para el sector salud, pero lamentablemente este decreto legislativo pues tiene algunos artículos que van a contravenir la Constitución, pero ellos pueden actuar dentro de su materia, pero siempre y cuando sea mediante un acuerdo de su junta directiva. Pero ellos no actúan así como por su propia cuenta, sino que también van a realizar, van a tomar en cuenta la asesoría de un abogado que los va a ayudar a interponer esa demanda de inconstitucionalidad. Ojo, ahora sí, ya después de haber explicado todos estos sujetos, creo que sí me dejaba entender, porque he hablado de la manera más concisa, más precisa posible. Por eso que vamos ya a ir al artículo 99. ¿Y qué nos menciona el artículo 99? Un momentito. Aquí establece el plazo para poder interponer la demanda de inconstitucionalidad. Nos menciona que la demanda de inconstitucionalidad de una norma, la inconstitucionalidad de una norma debe interponerse dentro del plazo de 6 años, siempre y cuando sean leyes, decretos, ordenanzas o ordenanzas regionales. Pero casos muy distintos en el de los tratados internacionales, que aquí se tienen que interponer dentro de los 6 meses. O sea, el plazo va a ser menor a diferencia de las leyes. Ojo, eso tenemos que tomarlo muy en cuenta porque no hay que confundir plazos tampoco, ya que las normas, las leyes, disculpen, en el caso de las leyes, bueno, ya lo mencioné, son 6 años, pero en los tratados internacionales de derechos humanos, esos plazos ya va a ser reducido a 6 meses. Pero ojo, que si en caso no se llega a interponer la demanda dentro del plazo establecido, del tiempo que se va a considerar, esto no va a perjudicar a la norma constitucional, no la va a perjudicar, no, en su totalidad, no. ¿Por qué? Porque cuando existe, como lo mencioné hace un momento, la incompatibilidad entre una norma constitucional, que el mismo artículo 138 de la Constitución lo menciona cuando hablamos de control difuso. Decía, la potestad de administrar justicia emana del pueblo, se ejerce mediante los órganos jerárquicos, listo. Pero se ejerce el control difuso. Cuando existe incompatibilidad de una norma constitucional y una norma legal, pues mil veces va a preferir a la Constitución. Entonces, cuando ves que hay vacíos, que hay defectos en esa norma, vas a tener que recurrir al control difuso, con el objetivo de salvaguardar el principio de supremacía constitucional. O sea, la superioridad que tiene la norma constitucional sobre las demás normas de rango legal.
Ahora, el artículo 100, aquí vamos a explicar cómo se va a poder, cómo se interpone la demanda paso por paso, ¿ya? Cuando yo interpongo, yo como abogado del colegio, por ejemplo, un abogado defensor, quiero interponer una demanda de inconstitucionalidad, ya sea del Congreso o del Colegio de Abogados, o quizás de los mismos ciudadanos, yo tengo que tomar en cuenta estos requisitos muy esenciales, requisitos esenciales que nos va a permitir que esta demanda no se pueda, digamos, a futuro declarar improcedente o inadmisible. ¿Por qué? Porque si nosotros consideramos estos requisitos, se va a poder realizar un procedimiento viable, un procedimiento razonable. Entonces se va a evitar subsanar omisiones, quizás defectos, no, sino que se va a realizar de una manera más rápida y de esa forma pues ya resolver la controversia lo más rápido posible, ¿no? Pero los requisitos de la demanda consisten en los siguientes puntos. ¿Ya? Como primer punto es identificar, ¿sí?, a los órganos, a los órganos a quién se le va a interponer, ¿ya? Porque en la demanda de inconstitucionalidad, tu nombre sí va a ir en representación de colega, bueno, el nombre del órgano que interpone y a los que se demandan. Ya sea, puedes establecer el domicilio real o el domicilio procesal, porque es ahí donde se va a notificar para que puedan acceder a la tutela jurisdiccional con el objetivo de poder contestar esa demanda. Ahora, la indicación de la norma sí se tiene que indicar porque justamente cuando tú vas a realizar la demanda tienes que, tienes que actuar en base a la norma que quieres que se derrogue, que quieres que deje sin efecto. ¿Ya? Además, los fundamentos en base al petitorio que tú estableces. Por ejemplo, yo digo, interpongo demanda inconstitucional porque se vulnera tal artículo de la Constitución. Entonces tú vas a fundamentar, ¿sí?, por qué se vulnera ese artículo. ¿Cuál es, o sea, cuál crees que es el motivo de la vulneración? Como también tomar en cuenta los fundamentos de derecho, que son en base a las normas que vas a tratar de contradecir para que se ejerza para que se pueda declarar infundada. Se queda declarada sin efecto, disculpen, la demanda de inconstitucionalidad. No, la ley, que diga, la ley, disculpen. Ahora, otro de los requisitos es también la relación numerada de los documentos que se acompañan, ¿ya? Y también la designación del apoderado, o sea, del abogado. O sea, cuando hablo de este punto de acá de relación, hablamos de los anexos, de los medios de prueba y todo eso, ¿ya? También tenemos que tomar en cuenta la vía procedimental y asimismo, por ejemplo, en la parte donde dice otro si digo, designar qué abogado está representándome para la interposición de esta demanda. Entonces, como anexo, pues tenemos también poner la copia simple de la norma, como también ya comenzamos a explicar de otros anexos también importantes que se tienen que tomar en cuenta en la siguiente diapositiva. Ahora, el artículo 101 establece los requisitos, los anexos de la demanda. Y la demanda que se le van a acompañar los siguientes. Por ejemplo, cuando hablamos de los sujetos, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del presidente, tiene que haber una certificación del acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros. Cuando hablamos justamente del Congreso de la República, aquí se va a tomar en cuenta el acuerdo adoptado por el 25% del número legal de congresistas. Y cuando hablamos justamente de los ciudadanos, aquí se va a tomar en cuenta, ¿ya? Se va a tomar en cuenta las firmas ratificadas o consideradas por el Jurado Nacional de Elecciones, ¿ya? Y también, ojo, también vale tomar en cuenta el acuerdo que se adopta, porque tienes que ponerlo dentro de esos anexos, del acuerdo de lo que se adopta, tanto del poder del presidente, que va a considerar los puntos de vista de sus subordinados, o sea, del presidente del Poder Judicial, de los magistrados de la Sala Superior, de los jueces de la Sala Suprema, y también de los
el fiscal de la Nación, pues también se tiene que tomar en cuenta como anexo fundamental el acuerdo adoptado por la Junta de Fiscales Supremos. También tomar en cuenta que otros de los anexos, cuando nos estamos refiriendo ya al colegio profesional, se tiene que tomar en cuenta el acuerdo de la Junta Directiva del Colegio Profesional, como un anexo muy importante. Y ya por último, aquí ya es también porque cada sujeto tiene que tomar en cuenta ciertos anexos. Entonces, eso de esos anexos es en base a los acuerdos adoptados, pero ese acuerdo tiene que estar certificado. ¿Ya? Aquí en el caso de los gobiernos regionales y locales, ya sería redundante hablar porque es el mismo procedimiento de los anteriores, prácticamente, sino que dentro de su competencia. Ahora, el artículo 103, disculpen, el artículo 102 del Código Procesal Constitucional, del nuevo Código Procesal Constitucional, va a tomar en cuenta, ¿sí?, que una vez que se interponga la demanda, el Tribunal Constitucional tiene como plazo, durante 10 días, declarar la inadmisibilidad de la demanda. Pero, ¿por qué se declara inadmisible esta demanda? Mire, uno de los primeros puntos es que, lamentablemente, cuando tú se interpreta la demanda, no has tomado en cuenta los requisitos esenciales. O sea, que tú de repente en la demanda no pusiste el nombre del demandado, te olvidaste de repente, o quizás no pusiste los anexos, quizás no tomaste en cuenta los medios de prueba, o de repente, entre otros requisitos que lamentablemente han sido omitidos por parte de quien interpone la demanda. Además, también el segundo punto nos habla de que también sucede la inadmisibilidad cuando no se considera los anexos. Por ejemplo, las copias certificadas de la ley, como también del acuerdo adoptado por la Junta de determinados sujetos procesales que tienen que tomar ciertos acuerdos para poder interponer. Entonces, no se ha considerado los anexos. Entonces, con justa razón, el juez del Tribunal Constitucional va a decir, bueno, han omitido estos requisitos, han omitido estos anexos, entonces vamos a declarar la inadmisibilidad de la demanda, para que dentro de un plazo razonable pueda subsanar los defectos o las omisiones que se han generado. Ahora, el artículo 105, disculpen, 103, habla de la procedencia liminar de la demanda, improcedencia. Entonces, cuando hablamos de improcedencia nos estamos refiriendo en sí, ya no como en el caso de la admisibilidad, no, sino que aquí ya vamos a hablar del fondo ya, no de la forma, sino ya del fondo. Y cuando hablamos del fondo es porque de repente la demanda se ha interpuesto después del plazo que lo mencioné anteriormente, de 6 años, que son normas legales, y de tratados internacionales cuando son 6 meses. O sea, ya no procede, se declara improcedente porque ya prescribió el plazo. Asimismo, también es, por ejemplo, cuando el Tribunal Constitucional ¿ya? Va a tomar en cuenta, sí, el fondo, lo va a tomar en cuenta. Como lo dije, el tiempo, pero también va a tomar en cuenta la competencia. Porque, por ejemplo, en un proceso de inconstitucionalidad, en base al objeto que lo mencioné anteriormente, que cuáles son las normas que vas a tomar en cuenta para declarar su constitucionalidad. O sea, tú no vas a interponer una demanda de inconstitucionalidad contra un decreto supremo, contra una resolución de alcaldía, contra normas reglamentarias que no son parte de la competencia de este proceso, de esta garantía, de esta acción de inconstitucionalidad. Por eso es importante tomar en cuenta y saber diferenciar entre norma de rango legal o norma de inferior rango legal. Por eso es importante porque la acción popular, claro, la acción popular sí va a proceder, claro, en decretos supremos, en resoluciones de alcaldía, entre otras normas, pero dentro de su competencia. Por eso es que tú no puedes declarar a la ley de derogarla o de dejarla sin efecto a una norma que, digamos, a una norma que no es dentro de la competencia del proceso de inconstitucionalidad. Ahora, el artículo 104, ¿ya? Nos menciona que una vez que se admite la demanda, ¿ya? El tribunal va a impulsar el proceso para que se pueda ya realizar ya el emplazamiento, o sea, la notificación
para que la persona pueda contestar la demanda. Y que a continuación vamos a ver ya un poco ya quiénes son los que van a tener esa potestad de poder contestar la demanda. En este caso, el artículo 105 nos menciona que los sujetos que van a actuar o que van a contestar la demanda para que se declare fundada en todos sus extremos o en parte son el Congreso de la República, sí, o la Comisión Permanente, siempre y cuando se hable de leyes o de reglamento del Congreso. O sea, el Congreso va a contestar siempre y cuando se traten de leyes o reglamentos del Congreso, porque eso es lo que es su competencia de este poder para poder ir y contestar la demanda en base a lo que establece la persona que pide que se declare sin efecto, o sea, contradecir o también en ciertos casos aceptar, ya sea en parte, de lo que se menciona en dicha demanda. También tenemos al Poder Ejecutivo, pero siempre y cuando sean decretos legislativos o decretos de el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo no va a poder interponer, va a contestar la demanda en base a una ley, en base a un reglamento. No lo puede establecer porque no es su competencia. Y si lo haría, pues estaría vulnerando la garantía una garantía constitucional que se llama el proceso de competencial, ¿ya? O sea, se le estaría vulnerando. Pero el Congreso también va a actuar en lo siguiente, también. Pero le va a corresponder a los tres, ¿ya? Le va a corresponder al Congreso, a la Comisión Permanente y al Poder Ejecutivo, siempre y cuando se traten de tratados internacionales, ¿ya? Siempre y cuando se traten de tratados internacionales. Esa es la condición que establece esta norma. También se debe considerar a los órganos, ¿sí? Cuando, por ejemplo, se establece una demanda en contra de una ordenanza municipal o una ordenanza regional. Los que van a actuar son el gobierno regional o las municipalidades. ¿Ya? Y bueno, ya con respecto a los colegios profesionales, ya les mencioné el procedimiento anteriormente, ¿ya? Porque ellos actúan en base a una ley siempre y cuando sean de acuerdo a su materia. A los ciudadanos sí, pero cumpliendo con ciertos requisitos que establece el Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, este artículo es muy importante, creo, porque este artículo dice que si durante el proceso pues, se deroga una norma legal, el artículo 106, el proceso no acaba, sino que se va a tomar en cuenta algunos hechos algunas situaciones con normas que siguen siendo aplicables a los hechos. ¿Ya? O sea, el proceso no se acaba, no. Si de repente, por ejemplo, al Congreso se le ocurre derogar la norma, pero a veces se derogan ciertos artículos, no se derogan de su totalidad, pues el Tribunal Constitucional va a actuar en base a los que siguen siendo, esos artículos siguen siendo considerados y practicados a los hechos, a la sociedad. O sea, eso es lo que da a entender este artículo. Ahora, ya para ir culminando con esta parte, el artículo 107 del nuevo Código Procesal Constitucional menciona que el plazo para dictar sentencia, o sea, los 7 tribunos que están viendo aquí, porque cuando lo hemos hecho así de una manera para que sepan cuántos tribunos son los que pues, actúan dentro de este proceso, el Tribunal Constitucional va a dictar sentencia dentro de los 30 días. ¿Ya? Dentro de los 30 días posteriores a la presentación a la vista de causa, o sea, cuando ya se llega, digamos, a una etapa de juicio donde van a tomar en consideración los puntos de vista tanto de la parte demandada como de la parte demandante. Entonces, después de ese juicio, el tribunal va a emitir sentencia después de 30 días, pero siempre y cuando, o sea, para declarar la inconstitucionalidad de la norma, se tiene que tomar en cuenta más de 5 votos de esa junta de tribunos. En caso contrario, pues lamentablemente no se va a poder declarar la inconstitucionalidad de la norma. Por eso es muy importante tomar en cuenta cuántos votos tienen que alcanzarse para poder declarar la inconstitucionalidad. Es una cosa muy importante que debemos saber. Ahora, aquí he citado un fluxograma, ¿sí? Para que ustedes puedan entender, mira, cómo va evolucionando el proceso, ¿no? El procedimiento, mejor dicho. Entonces, en esta parte de aquí, se ha considerado los sujetos que van a actuar,
acá, los sujetos, y acá el objetivo de la norma, que es declarar, el objetivo del proceso, que es declarar inconstitucional, la inconstitucional es una norma que va a vulnerar a este texto, a estos preceptos constitucionales, textos normativos, ¿no? Ahora, la demanda, ya lo comenté, se interpone. ¿Ya? Entonces, dentro de esos 10 días de interpuesta, los jueces van a considerar y de ahí van a establecer 30 días, ¿sí? 30 días para que la parte demandada pueda personarse y de esa manera poder acceder y establecer su contestación. Ahora, después pasan a juicio, ya, vista de causa, donde prácticamente van a actuar las partes, dando sus alegatos, ¿ya? 10 días después, y de ahí, después de esos 10 días, 30 días para que se pueda emitir la sentencia. Ojo que en estos procesos no hay desistimiento, no procede. El desistimiento no va a proceder. Pero sí va a suceder algunas aclaraciones que se pueden dar 2 días después, ¿ya? Y si en caso haya de repente una disconformidad, pues se resuelve durante 2 días. Ojo, sí se puede, claro, sí te brinda. Las normas te la estipula de esta manera y se puede, se considera. Ya, ahora sí, ya dejando de lado ya la parte, creo yo, la parte dogmática normativa de lo que las interpretaciones que hemos hecho, ahora sí viene lo más bonito, lo más importante, dijo uno, lo más fundamental, lo más práctico, porque nosotros, para poder de repente dar a conocer cómo se aplica el derecho, tenemos que ir a los fallos que emiten los jueces del Tribunal Constitucional. En este caso son las sentencias del Tribunal Constitucional. Recientemente ha habido un conflicto entre ciertos funcionarios de salud que ellos, mediante, un momentito, ¿ya? Ellos mediante una ley, la ley 31, 130 y 131, ¿ya? Ellos mencionan que quieren que se les incorpore, ¿ya? Del régimen de la ley 1057 al decreto legislativo 276 o 728. Pero ojo, ellos, una vez que se promulga esa ley, se promulga esa ley, el Poder Ejecutivo, ¿ya? Va a interponer la demanda de inconstitucionalidad. Y mencionando lo siguiente, en su petitorio dice que, ¿por qué? Porque se está vulnerando el artículo 40, 43, 78, 79 y 118. También los incisos 3 y 17 del artículo 110, donde establece, de nuestra Constitución, donde establece la hacienda pública, además del presupuesto, ¿sí? Pero del presupuesto que se establece, porque dice que el Congreso no tiene iniciativa de gasto público. O sea, el Congreso no va a poder establecer sueldos, no va a poder establecer un presupuesto asignado para ciertos trabajadores. No, porque eso no es su competencia, eso no es lo que les faculta, salvo nada más ellos pueden organizar dentro de su presupuesto que les asignan anualmente. ¿Ya? Además, que se está vulnerando el principio de separación de poderes, como también la meritocracia, porque tú sabes que para poder, cuando uno va a concursar a una entidad pública, pues hay un procedimiento, y ese procedimiento incluso es incluso la burocracia es tan grande que incluso tienes que adecuarte a ciertos requisitos que te van para que tú puedas acceder al puesto, pero te van a analizar tanto académicamente, por la experiencia, por el talento, por tu reputación como profesional, entre otros. Pero a diferencia del otro régimen, pues lamentablemente no. Aquí ya los consideran porque, bueno, ya vienen trabajando un determinado plazo de tiempo y por eso es que se les incorpora al régimen CAS para poderle realizar de repente de una forma más organizada, poderles pagar sus haberes. Pero en este caso de los decretos legislativos es un tema ya muy más complejo, porque aquí se requiere de que tú, si quieres acceder a esos puestos, vas a hacer mediante concurso público, mediante, y si ganas el puesto es porque, es porque te lo mereces, porque es en base a tus logros, a tu capacidad.
o sea, por meritocracia. ¿Ya? Entonces, ellos, dentro de los fundamentos de la demanda, ellos mencionan lo que ya he comentado, ¿no? La vulneración del artículo 78 de la Constitución, 79, donde menciona que los congresistas no tienen iniciativa de gasto público. Entonces, salvo lo que se refiere a su presupuesto, pero también tomar en cuenta que eso de poder designar sueldos, beneficios sociales, eso tiene que hacerse una coordinación previamente con el Poder Ejecutivo para que se pueda, si no, lamentablemente no, porque estás vulnerando la competencia. Y en este caso, pues si bien es cierto, la ley, la misma norma establece que no procede. Pero como lamentablemente quizás no tuvieron una buena asesoría, quizás no les quedó otra que ir al Congreso pensando que los congresistas pues son los conocedores de la norma y de los procedimientos constitucionales y todo eso, cuando no es así, lamentablemente. Por eso es que muchas veces para aplicar una ley se tiene que considerar ciertos principios, ciertos artículos de la Constitución. ¿Ya? Ahora, pero que ellos que mencionan en la demanda, ellos que mencionan en la cuando ellos contestan demanda, ellos dicen, no, ¿cómo va a ser posible que el Poder Ejecutivo esté adoptando pues esta medida, y esté interponiendo esta demanda, cuando ellos en leyes anteriores han podido, en leyes anteriores han dejado y han considerado, ¿ya? Y no han dicho que se ha vulnerado el artículo tal, 79, no, sino que esas leyes pues se han declarado, no se han declarado inconstitucionales, sino que han seguido su curso de vigencia. Pero ustedes saben que a veces hay leyes que se pueden declarar, sí, o sea, pero a veces hay vacíos, hay defectos, que lastimosamente, porque de repente prescribió el tiempo, porque de repente no se interpuso dentro de en su debido momento una demanda de inconstitucionalidad, lamentablemente pues, ¿qué les queda? Dejarla ya a la norma que siga su curso, que siga vigente. Pero no se olviden que hay un control difuso. Y que ese control difuso permite que en caso de la incompatibilidad, como lo mencioné hace un momento, pues 1000 veces la Constitución, 1000 veces la madre de leyes. Ahora, y la contestación pues, de esa demanda mayormente no tiene tanto argumento dogmático, normativo. No, sino que ellos saben, bueno, no sé, la defensa de repente fueron mal asesorados, quizás quieren establecer, digamos, si de repente no le declaran la constitucionalidad, pues quieren a la fuerza prácticamente que sí, que sí los dejen, que esa ley no se declare, pero que no es así. Por eso es que hay procedimientos, hay principios, hay fuentes, por lo cual se tiene que tomar en cuenta, mis estimados, para poder declarar. Entonces, con justa razón, el Tribunal Constitucional dice, ah, mira, claro, se está vulnerando este artículo. Ellos no tienen por qué tomar competencias o atribuciones que tiene el legislativo. Y con justa razón le declaran inconstitucional. Les dejan sin efecto normas, o sea, algunos artículos de esa ley. ¿Por qué? Porque siempre la máxima interpretación va a caer en este órgano que es ya la última instancia que va a permitir ya declarar la constitucionalidad de la inconstitucionalidad de las normas. Ahora, para terminar ya, vamos a ir al último caso. Y aquí nos estamos refiriendo al caso del reglamento creado mediante ordenanza municipal, ¿sí? Por la municipalidad distrital del distrito de José Leonardo Ortiz, en la ciudad de Chiclayo, departamento de Lambayeque. ¿Ya? Entonces, mediante ordenanza municipal 20-2017, ¿ya? Pero los ciudadanos, al sentirse vulnerados, al sentirse que se les está limitando derechos fundamentales, principios constitucionales, derechos constitucionales, ellos no se van a quedar callados. Ellos van a actuar con el objetivo que no se les esté vulnerando intereses. Entonces dice, bueno, vamos a presentar esta demanda y vamos a establecer en el petitorio lo siguiente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se interpone, ¿ya? Se interpone de acuerdo a lo que se establece, lo mencioné hace un momento, ¿sí? Con el 1% de los ciudadanos, en el caso de ordenanzas municipales.
también en ordenanzas, pero vamos a hablar en específico de ordenanzas municipales. Entonces, esto nos da a entender, ¿sí?, que los ciudadanos interpusieron la demanda de inconstitucionalidad actuando de acuerdo a los procedimientos que establece el Código Procesal Constitucional. Entonces dice, se está contraviniendo la Constitución política, señor juez. Se está vulnerando mis principios, se está vulnerando mis intereses. ¿Cómo va a ser posible que actúen de una forma arbitraria? ¿Cómo va a ser posible que no consideren el principio de la economía social de mercado? Señores, que está establecido en el artículo 51 de la Constitución política de nuestro país, donde dice que la iniciativa privada es libre y que debe conocerse una economía social de mercado. Muy importante este artículo. Entonces ellos con justo fundamento jurídico, con con razón, pues presentan su demanda. Y también, ¿por qué? Porque también ha habido un problema con la publicidad de esa norma. Porque ellos presentaron en un diario que no tiene alcance nacional, sino un diario de por ahí, que de repente hay un cierto, que la municipalidad de repente por ahí, quizás sin tomar en cuenta los procedimientos, sin tomar en cuenta, publican en un diario que se llama el Diario La Verdad, de ese distrito, ¿no? Pero ojo, el Tribunal Constitucional, ¿ya? Ellos van a mencionar después de cómo ellos contestan la demanda, porque ellos van a contestar la demanda y qué van a decir, ¿ya? En sus fundamentos de la contestación. Que ellos se encuentran plenamente facultados para poder regular y reglamentar mediante ordenanza las acciones o los actos que se realicen dentro de este mercado. Pero sí tienen razón, pero no, señor. ¿Por qué? Porque se puede, sí, pero tienes que saber que hay una norma constitucional, hermano. Hay derechos fundamentales, hay derechos constitucionales, por lo cual has actuado en contra de ellos. Por más que tu reglamento, por más que te establezcan la potestad, de repente las potestades administrativas que tienes, pero ojo, eso no quiere decir que sobrepases tus límites que establece la Constitución Política del Perú. Entonces, este reglamento, el Tribunal Constitucional dice, sí, no se ha publicado, no ha habido publicidad, una publicidad, pues, digamos, que tenga alcance nacional, se ha publicado en un diario de alcance regional, y les dice, señores, por favor, a ver, menciónenme cuándo ha sido publicada y en qué diario. Y ellos mencionan, no, ha sido en el diario La Verdad. Y el Tribunal Constitucional dice, no. ¿Cómo va a ser posible? Ustedes tienen que publicarlo con alcance nacional para que eso pueda llegar y nosotros saber también por qué también se declara inconstitucional esta demanda. ¿Por qué? Porque ellos han vulnerado el principio, ¿ya?, de proscripción de la arbitrariedad. O sea, ellos han actuado de manera arbitraria, han hecho lo que quieren, han actuado, como dijo uno, la ley de la selva, es más fuerte, ¿no? Pero no es así. Entonces, por ese motivo también se declara la inconstitucionalidad, además porque va a vulnerar el principio de el derecho de economía, su principio de derecho de economía social de mercado, que lo mencioné hace un momento. ¿Ya? Entonces, el Tribunal Constitucional, después de un tiempo, ya emite sentencia y declara infundada, o sea, declara fundada la demanda y en consecuencia inconstitucional la ordenanza municipal, lo cual se deja sin efecto y todas las cosas, pues, las acciones siguen en su curso de los ciudadanos que estaban realizando sus actividades comerciales, empresariales, siguen con total normalidad. Entonces, ya esto ha sido prácticamente la exposición sobre el proceso de inconstitucionalidad, que en verdad lo he tratado de hacer de una forma didáctica y de una forma organizada, con el objetivo que ustedes puedan comprender cómo se lleva a cabo este proceso, cuáles son los requisitos, cuáles son los puntos a considerar, además de los antecedentes históricos, como también de los casos que he mencionado en este momento. Así que procedo ya a retirarme y agradecer de corazón a los organizadores y a los que han estado siguiendo esta ponencia. Así que muchísimas gracias. Será hasta una nueva oportunidad.